día de hoy veremos acerca de una pequeña introducción a la fonética del inglés. ¿Cuáles son los primeros pasos para aprender inglés? Simplemente tenemos que saber unos sonidos fonéticos. ¿Qué nos habla la fonética? La fonética nos habla acerca del estudio general de las características de los sonidos. Ese es el principal problema que todo hispanohablante tiene porque no conoce los sonidos de un nuevo idioma. Puede ser inglés o cualquier idioma que sea, no conoce los sonidos y tiende a pronunciarlos mal. Por eso es tan importante la fonética en el estudio de un nuevo idioma. Primeramente vamos a ver acerca de los órganos que producen el habla. En este caso tenemos el puente alveolar, que es uno de los más importantes en los que se va a estar generalmente enfatizando. Tenemos la lengua, las cuerdas vocales, la laringe, la faringe, la úvula, y úvula en este caso en el inglés es esta pequeña partecita, el velum, el paladar y la cavidad nasal. Todo eso vamos a verlo, ¿por qué? Porque necesitamos saber los lugares de articulación en donde se generan los sonidos fonéticos. Ahora vamos viendo el lugar de articulación. Para eso era lo anterior, la figura anterior, cómo se producen los sonidos. Tenemos las consonantes, que son sonoras y sordas. ¿Cómo reconocemos cuando una consonante es sorda o sonora? Lo primero que vamos a hacer, existen dos maneras de comprobarlo. La primera es poniendo la mano en la garganta y vamos a sentir una vibración. Cuando sentimos una vibración en la garganta, ese sonido es voiced. O cuando no sentimos nada, por ejemplo, vamos a la letra P. No existe una vibración, por tanto es una consonante sorda. Y vamos a, por ejemplo, la B. Sentimos una vibración. Es la primera manera de saber si una consonante es sorda o sonora. Entonces, tenemos diferentes tipos de consonantes, labiales, tales, alveolares, palatales, velares. En este caso, aquí como podemos, regresamos a la imagen anterior y podemos ver todos esos consonantes y vocales van a tener el nombre dependiendo del lugar donde se produce. Entonces, tenemos bilabiales. ¿Por qué se llaman así? Porque topamos los labios para producir esos sonidos. Por ejemplo, por eso se llaman bilabiales, porque tocamos los dos labios para producir ese sonido. Ahora, ¿por qué se llaman labiodentales? La F y la B en este caso. ¿Por qué? Porque para producir ese sonido topamos el labio con los dientes. Estas dos consonantes son similares. Lo único que la una es sorda y la otra es sonora. Topamos los dos labios con los dientes. Ahora, ¿por qué se llaman dentales? La, la, la y la. ¿Por qué se llaman dentales? Porque para producir este sonido, la lengua topa los dos dientes. Ese es el sonido en inglés. En el español no tenemos eso. Solamente en España se pronuncia la como en zapato. Solamente en España es el único lugar que utiliza este sonido. El resto de países hispanohablantes no tienen este sonido. Por eso es que se complica un poco. Ahora vamos a las alveolares. ¿Por qué se llaman alveolares? Porque topan el puente alveolar o el alveolar bridge. En este caso, tenemos la T y la S, consonantes sordas que son la T y la S. ¿Por qué? Como los mencioné antes, o si no nos tapamos los oídos, también podemos sentir una vibración. Todas estas consonantes se van a producir en este lugar. ¿Por qué? Todas estas se generan en el puente alveolar. Como pueden ver, la mayoría se genera ahí. Por eso es muy importante saber esos sonidos. Las palatales, ¿por qué se llaman así? El sonido se produce en el paladar. Bien, 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 bien. Ya. Las velares, porque se produce en el velo. ¿Cuál es el velo? En esa partecita, exactamente en ese lugar es donde se produce esos sonidos. Entonces ahora vamos viendo por qué es tan importante la fonética, porque debemos saber en dónde se producen los sonidos para no cometer errores cuando estamos pronunciando las palabras del inglés. Por ejemplo, las velares, que son hacemos la lengua para atrás y producimos sonido. La G y la glotal, en este caso la H. La glotal se produce en el espacio de las cuerdas vocales, o sea, el sonido no es producido ni en la lengua ni en ningún lado, solamente, incluso no existe movimiento en la boca, se produce solamente en el lugar de las cuerdas vocales. ¿Ok? Ahora vamos viendo un ejemplo de sonido bilabial, por ejemplo la palabra pit. Si pueden ver en esta parte nosotros tenemos cerrado los labios. Pit, 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 pit. El siguiente sonido es un sonido labiodental, como lo mencioné anteriormente, porque se topan los dientes con los labios. En este caso, hit, hit.
Muchos se preguntarán qué son estos signos todos raros. Esa es la fonética del inglés. Si aprendes estos soniditos, vas a aprender a pronunciar bien las palabras. El sonido dental, por ejemplo, en sing, sing. Ahora vamos al sonido alveolar. ¿Por qué? Porque se produce en el puente alveolar, en esa partecita de aquí, en ese pequeño levantamiento que tenemos arriba de los dientes. Si movemos la lengua, podremos en este pequeño lugar. Entonces, en este caso, tenemos el sonido sing, sing, sing. Ahora vamos al sonido palato alveolar. ¿Por qué se llama palato alveolar? Porque se produce en el puente alveolar y en el paladar, en los dos lugares. Por ejemplo, la palabra ship, el sonido palatal. ¿Por qué? Porque solamente se produce en el paladar. Yes. 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 Es como una pequeña I. Ahora el sonido velar, el velo. En este caso, ahora el alfabeto internacional. Y esta información de ese diapositiva se ha sacado de 5 libros diferentes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿dónde se producen las bilabiales? ¿Por qué son bilabiales? Como les expliqué anteriormente, porque ocupamos dos labios. Como se dan cuenta, la mayoría de sonidos se producen en el puente alveolar. El postalveolar en la parte de acá atrás, por ejemplo, las palatales se producen en el paladar, los sonidos uvulares se producen en la úvula, la glotal. ¿Por qué se llaman stop? Esos sonidos no permiten que el aire salga de la boca. Por ejemplo, la letra, tapamos el aire. Tapamos el aire, los sonidos fricativos. Dejamos que el aire salga un poquito de nuestra boca para producir esos sonidos. En el caso de los sonidos aplicativos, dejamos que salga un poquito el sonido, tapamos y dejamos que salga el sonido, por eso son aplicativos. Tapamos el aire y dejamos que salga un poco con la siguiente consonante. Si se pueden dar cuenta, aquí tenemos la combinación de la ch, es la T más la ch. La combinación de y es la D más y. Los sonidos nasales, en el caso de ¿por qué son nasales? Porque esos sonidos se producen en la nariz. Pareciera que no, pero se producen en la nariz. Si no, pueden hacer una prueba, taparse la nariz y tratar de pronunciar cualquiera de estas consonantes, verán que no va a salir el sonido. Por ejemplo, habla morning, liquids. ¿Por qué se llaman liquids? Porque para producir esos sonidos, porque el aire fluye tranquilamente. Tranquilamente, a pesar de que pongamos el puente alveolar, en caso del el aire sale completamente. Glides. ¿Por qué se llaman glides? Porque para producir ese sonido, a pesar de ser unas consonantes, en este caso semivowels, la W y no es la J. Yo. El sonido de la J no lo tenemos en el inglés. La transcripción de la J en el inglés es el sonido yo o yo. No existe la J en el inglés. Ese sonido es yo. Yes, you. No es yes, you, one. Esos sonidos es la combinación de una consonante y una vocal en el caso del inglés. Las consonantes, ¿por qué es tan importante? Para saber cuándo son voices and voices, el lugar de articulación y la manera de articulación, como ya lo vimos anteriormente. Ahora vamos viendo un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. En el caso del libro de George Youth, lo vamos a encontrar todos los sonidos voiceless o sordos de esta manera, con la B negativa. Y los sonidos voiced con esta B. Entonces, como podemos ver en esta pequeña tabla está todo el resumen de todas las consonantes del inglés, absolutamente todo. Vamos viendo el lugar de articulación y la manera de articulación. Aquí está todo resumido, el lugar de articulación, bilabial, labiodental, dental en el lugar y la manera de articulación. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos un sonido stop. Es bilabial y es stop. Y ahora vamos a las vocales. Las vocales del inglés son muy importantes porque no son como las de español, existen más sonidos vocálicos, se producen libremente, no se tapa el aire para que salgan esas voces, simplemente se producen aquí en las cuerdas vocales, como pudimos ver en el anterior. Todas estas se producen en la parte de la lengua, la parte frontal de la lengua, por eso son front, en la parte frontal y alta, en la parte central se producen esos sonidos, que es la schwa y la schwa con acento. Y en los sonidos que se producen en la parte de atrás de la lengua, la U, O, vamos viendo unos ejemplos. Las vocales frontales, por ejemplo, la I, PIR, PIF, I, MI. Esa es la I del español. Ahora vamos viendo la I del inglés. Esta no la tenemos. PIR, MIR, WOMEN. No hay una tensión, no es pronunciada ahí. La E es un sonido muy similar a la del español. Ver, ser. La única diferencia, la E del español se produce aquí y la E del inglés un poquito más atrás. Es la única diferencia, pero el sonido sigue siendo parecido. No existe problema alguno en ese sonido. El de aquí es la combinación de la E y la A.
¿Por qué? Porque ya está llegando hacia el sonido de la A. Y todavía se encuentra en el lugar de la E. Entonces, por eso es A. Por eso sonidos ba, la, ra, ba, la, ra. Vocales centrales. Por ejemplo, la schwa, above, above, spar. No es support, spar. Para la schwa con acento simplemente abrimos un poquito más la boca. Bat, la, da, ta. Vamos a los sonidos que se producen en la parte posterior de la lengua. Por ejemplo, bu, move, to, you. Esa es la U del español. Ahora vamos a lo del inglés. Book, could, could. Ahora vamos a la O del inglés. Es similar a la O del español. No habría un problema alguno si le dicen con la O del español o la O del inglés. Por ejemplo, born, cough, pour, raw. Ahora vamos a la A. Este sonido es como la del español. Ba, cat, swan. Vamos viendo el lugar exacto de articulación. La I se produce justo en esa partecita. I. Intenten decir la I. I. La I del español. La I del inglés. I. La E. Ya baja la lengua. E. A. La schwa se produce en medio, por eso se trae. La A, en este caso del español, se produce en la parte de abajo. A. La posición de la lengua. Aquí se produce la schwa, que no abrimos tanto la boca. La schwa con acento. A. U. La U. La lengua va para atrás, por eso U. O. Este sonido fonético lo va a encontrar en el caso del inglés británico, lo va a encontrar como la A al revés. Ahora vamos viendo exactamente, este es el lugar de producción de los sonidos de las vocales. Para que tengan un conocimiento más claro, las vocales frontales se producen en esta parte de la boca. Ahora vamos poniendo esto. Todo este sonido se produce en esta parte. Entonces, ahora vamos a los diptongos. ¿Qué son los diptongos? Los diptongos son combinaciones de dos palabras. Por ejemplo, O, I. Y ahora, ¿cómo se producen los diptongos? Los diptongos tenemos aquí, por ejemplo, la E, la I, la A y la I, la O y la I, la A o la U, la O o la U. Esos son los diptongos que existen en el caso del inglés. Por ejemplo, I, by, I, my, pie, side, bout, doubt, cow, bait, hate, great, late, say, boat, home, all, show, hoy, boy, noise, royal. Ahora vamos diferenciando los diptongos y llegando a la última parte de toda esta explicación. Los diptongos en este caso del inglés americano y el inglés británico. Una comparación entre los dos. Por ejemplo, poor, paw, here, here, hair, paw, poor, paw, power, power. Esa es la diferencia del inglés británico. El inglés británico, cuando tenemos una R al final, suena como una shot. Water. Ok, esa fue una pequeña introducción a la fonética del inglés. Para saber más del trabajo que se está realizando, puedes visitar nuestra página englishrevolutionschool.com o a su vez nuestra página de Facebook. Ok, eso es todo por hoy. See you later.